Muy buenas noches, amados hermanos. Es un gozo el poder estar nuevamente con ustedes en esta noche con nuestra serie Vencedor o Víctima. En esta noche, hermanos, vamos a tocar ya el último de los temas del libro, aunque vamos a hacer algunas clases más de resumen. Me gustaría resumir, hacer un viaje de todo lo que hemos estado estudiando, de todos los puntos de los capítulos que estuvimos viendo, y me gustaría hacer un resumen de todo ello, un viaje de todo ello, y no sé cuánto nos vaya a tomar, tal vez 2, 3 miércoles más, y después estaremos cambiando de libro de estudio. Pero esta noche me gustaría hacer una recapitulación, o más que una recapitulación, el traer a nuestra mente, hermanos, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos estudiando esta serie? ¿Por qué estamos queriendo esforzarnos? Y eso espero que cada uno de nosotros así lo esté haciendo, esforzándonos, pagar un precio, estar trabajando, estudiando, lidiando con nuestra carne, venciendo al mundo, al pecado, a Satanás, a nuestra carne. Cada una de estas cosas, ¿por qué lo hacemos, hermanos? ¿Por qué estar en estas clases? ¿Por qué llevar este estudio de vencedor o víctima? ¿Por qué pasar estos tiempos, esta hora de clase todos los miércoles, que ya llevamos varios meses? ¿Por qué hacemos todo esto, hermanos? ¿Por qué ir a la congregación los días domingo? ¿Por qué estudiar un libro? ¿Por qué algunos que se han estado graduando? ¿Por qué traer invitados y que vengan de otros lugares y que nos puedan compartir? ¿Por qué tener reuniones a las 9 de la mañana y estar revisando temas importantes para nuestro crecimiento? ¿Por qué, hermanos? Porque estamos en días de preparación. Y este tema que vamos a ver el día de hoy exclusivamente está basado en eso. Vienen días de ascenso. ¿Y por qué es importante que podamos tocar este punto, hermanos? Porque a veces cuando nosotros caminamos en la vida cristiana, todo lo que vemos son pruebas, todo lo que vemos es estudiar, todo lo que vemos es prepararnos, todo lo que vemos es hacer, y dejar de hacer, e invertir, y a veces sentimos que no hay un avance, que no hay un propósito, que no hay un porqué. Pero esta noche me gustaría que el Espíritu Santo pueda estar con nosotros y pueda yo compartirte lo que Pastor Holmes escribe en esta parte del libro, y es: hay un porqué, hermanos, de todas las cosas. Hay un porqué de toda preparación. Hay un porqué de cada cosa en la cual el Señor nos ha metido y en su misericordia nos ha pasado. Pero antes de entrar a esta última clase de los puntos generales, aunque después tendremos un repaso, ¿por qué no entregamos este tiempo en las manos de nuestro Señor Jesucristo? Padre de misericordias, nos acercamos a ti en esta hora a través de los méritos de nuestro amado Señor Jesucristo, sabiendo y confiando, Señor, en que tú has estado con nosotros durante todo este estudio. Yo sé, Señor, que muchas de estas palabras, muchas de estas lecciones se han quedado en nuestros corazones, y yo sé que esa semilla, Señor, que tú has puesto no va a regresar vacía, sino que va a producir un fruto, el fruto que tú estás buscando de cada uno de nosotros. Señor Jesús, aquí está la Iglesia Cristiana Nación David diciéndote presente. Y no creo que sea casualidad, Señor, que en estos tiempos en los cuales en el mundo vemos guerras, conflictos, rumores de guerras, tú nos has permitido estar estudiando este tema, Señor, de ser vencedores o víctimas, este tema de prepararnos para la batalla espiritual, para la guerra espiritual, porque para eso tú nos has llamado. Señor, permite que podamos hacer uso de cada una de las herramientas que tú nos has estado enseñando durante todas estas clases. Y Señor, que esta semilla realmente produzca un fruto, el fruto que tú estás buscando en cada corazón. Pongo este tiempo en tus manos
Y Señor, yo pido que tu Espíritu Santo pueda ministrarnos en esta noche y que realmente salgamos de aquí, Señor, con un anhelo de continuar, con un anhelo de no desmayar, de nunca rendirnos, sino de llegar a aquello que tú has prometido para cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, los días de ascenso vienen pronto. ¿Y por qué estamos hablando de esto, hermanos? En la escritura vamos a encontrar en muchas ocasiones varios personajes que tuvieron un tiempo largo de preparación y su ascenso fue rápido. Miren, uno de los personajes que se me vienen a mi mente es José. José tuvo un tiempo de preparación largo, ¿verdad? En su casa, cuando no lo querían sus hermanos, y Dios ya le estaba dando sueños, visiones, él ya le estaba mostrando profecía de lo que iba a venir en el futuro. Y entonces tenemos a José que su proceso empieza cuando, obedeciendo a su papá, va a buscar a sus hermanos, a llevarles comida. Sus hermanos vieron la oportunidad de deshacerse de él, lo meten en una cisterna, lo querían matar. Uno de sus hermanos aboga por él y lo venden como esclavo, llega a Egipto como esclavo, llega a la casa de Potifar, el Señor lo bendice ahí, porque quiero que vean algo en común, el común denominador de estos personajes que quiero mencionar, hermanos. Siempre Dios estaba presente en sus vidas. Nunca olvidaron el plan de Dios para sus vidas. Sí pasaron por circunstancias difíciles, sí tal vez a veces alguno de ellos tomó tiempo más de preparación, pero el Señor siempre estaba presente ahí. Y de José, hermanos, dice la Escritura, no pecaría contra Dios José, porque José guardaba en su corazón el temor de Dios, la santidad, era parte de la rectitud. Después, debido a esto, debido a guardarse, debido a honrar a Dios, debido a honrar a su jefe, es llevado a la cárcel. Si se acuerdan, cuando es acusado falsamente, es llevado a la cárcel. Y ahí, hermanos, José no cambió. ¿Se acuerdan de ese verso que dice el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia? José no cambió. Él continuó buscando a Dios, él continuó siendo la persona íntegra que era, continuó dando el 100%, tanto así que llegó a tener un puesto también en la cárcel. Sí, estaba en la cárcel, ¿verdad? Pero tenía un puesto de importancia. Y hermanos, y Dios le siguió llenando de sus dones. Cada vez que vemos a José, él tenía algo nuevo de parte de Dios. En la cárcel vemos que él interpretaba los sueños. Antes de eso no vemos que los interpretara, ¿verdad? Vimos que soñaba, pero no tenía la interpretación. Entonces vemos cómo José tiene una progresión. Y hermanos, tal vez él buscó por sus medios, oigan, díganle a Faraón que yo estoy aquí injustamente, pero los tiempos de Dios se deben de cumplir porque el trato, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, hermanos, debe de terminar. Yo creo firmemente que nuestro Dios es un Dios de procesos y esos procesos un día van a llegar a su fin y cuando eso pase, va a ser rápido. El ascenso de José fue rápido. En un día pasó de la cárcel al trono. En un día. Otro personaje del cual yo pudiera hablar que también tuvo un proceso largo, pero después el Señor lo llevó a cosas grandes, fue Moisés. Hermanos, Moisés tenía un llamado de parte de Dios. Moisés no solamente yo veo la fe que le fue heredada por parte de su mamá y por parte de su papá. Y yo quiero también hacer un énfasis en esta noche. Hermanos, no se me olvida el mensaje que dio nuestra hermana Susan. Las misericordias de Dios firmes a David. Gracias a lo que David hizo, gracias a cómo él tenía un corazón conforme al corazón de Dios, gracias a cómo él se arrepintió después de haber cometido grandes errores, él movió el corazón de Dios de tal manera, hermanos, que Dios tuvo no solamente misericordia de él, sino que a toda su generación después de él alcanzaron de esas misericordias gracias a lo que David había hecho.
Y quiero decirte que para mí Moisés también es un ejemplo de alguien que sus padres pudieron influir en él. Mira, no sabemos tanto de su papá, pero ha de haber sido un muy buen padre porque influyó en Aarón, influyó en Moisés, influyó en María. Pero la mamá de Moisés, hermanos, se atrevió a desafiar a este mundo, se atrevió a desafiar a las leyes del rey, se atrevió a desafiar todo el sentido común con tal de que se cumpliera la palabra que ella tenía en su corazón. Yo creo que ella tenía en su corazón algo, hermanos, que ella dijo, yo no voy a matar a mi hijo, porque esa era la orden del rey, ¿verdad? Matar a los varones, y lo escondió hasta que no pudo esconderlo más, y cuando no pudo esconderlo más, hermanos, lo lleva a las aguas, sabemos la historia, lo encuentra la hija de Faraón, Moisés se queda allí 40 años uh, en el palacio de Faraón, pero hermanos, yo sé que sus padres, o tal vez más su mamá, pero voy a hablar de sus padres, pudieron sembrar en Moisés el llamamiento que él tenía. Porque estoy seguro que en el palacio de Faraón no le estaban diciendo, tú vas a libertar a tu pueblo de Egipto. No, hermanos, fueron sus padres los que sembraron en él el llamado que él tenía. Tú tienes un llamado especial, hijo. Tú vas a hacer algo. Y hermanos, padres sobre todo, creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad, todos aquellos que estamos al frente, ya sea de una casa o en mi caso, al frente de una congregación. ¿Qué estamos sembrando en nuestros hijos? Las palabras que estamos sembrando, las actitudes que estamos sembrando, las promesas de Dios que estamos sembrando son cruciales. Bueno, ¿qué causó todo esto? Que Moisés, después de 40 años de estar en el palacio, supiera que su llamado era ser el libertador de su pueblo. Sí, lo hizo mal al principio, lo quiso hacer en sus fuerzas y eso causó que él tuviera que huir al desierto a pasar otros 40 años de preparación. Y hermanos, yo no sé si Moisés después de estos 40 años se hubiera sentido como que pues, yo creo que Dios ya se olvidó de mí, yo creo que ya no se hizo lo que íbamos o lo que se tenía planeado, yo creo que los planes de Dios para mí se terminaron. Y quiero compartir esto y quise escoger estos ejemplos porque puede que aquí, esta noche, o alguien que escuche este mensaje pueda sentirse así y decir, yo creo que para mí pasó ya el tiempo, yo creo que yo tomé malas decisiones y debido a eso ya no voy a dar en el blanco de Dios para mi vida, yo creo que el ministerio que Dios tenía o el llamado que Dios tenía pasó. Yo creo que Moisés llegó a pensar eso, hermanos, pero un día vio la zarza ardiendo, si se acuerdan, se acerca, el Señor, el yo soy, se encuentra con él y le dice, ve a Egipto. Después de 80 años, él recibe nuevamente su llamamiento. Y entonces él regresa a Egipto, hermanos, después de 80 años. Y es el libertador del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, lo saca, empiezan a haber grandes milagros, abre el mar, agua en el desierto, maná, etcétera. Se construye el templo, la gloria de Dios, lleva al pueblo hasta el río Jordán, etcétera. Pero lo que quiero traer a colación tanto de José como de Moisés es que hubo un proceso y un tiempo de preparación en el cual tal vez pudieron llegar a pensar, se acabó, no más. Pero también lo que quiero recalcar, hermanos, es que ellos nunca dejaron ese fuego que había en su corazón. Yo sé quién es Dios, yo sé quién es mi Dios. Y ese anhelo en su corazón los mantenía firmes, preparándose, firmes, preparándose, firmes, preparándose. Eso es algo que quiero dejar en sus corazones en esta noche porque, hermanos, los días de ascenso un día van a venir. Un día el tiempo de preparación va a terminar. Pero el ascenso va a venir para aquellos que se hayan preparado, no para todos. Y eso quiero dejarlo en sus corazones en esta noche. No te dejes de preparar, no te rindas, no perdamos tiempo. Eso es lo que me gustaría dejar en sus corazones en esta noche. Así que vamos a
estudiar estas filminas. El Salmo capítulo 110, versículo 3, nos muestra una verdad muy importante, hermanos, sobre cuando se inicia una guerra o cuando va a haber una guerra. En la versión 1960 dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. La nueva versión internacional dice: tus tropas estarán dispuestas cuando manifiestes tu poder. Y a lo que se está haciendo referencia esto es que cuando la guerra comienza, cuando hay una guerra, hay un gran número de personas que se van a ofrecer o que se ofrecen como voluntarios para defender al país, ¿verdad? Esto lo podemos ver cuando hay tiempos de guerras, llegan todos los que se enlistan voluntariamente para enfilarse a los tiempos de guerra. Pero ¿qué va a suceder, hermanos, en lo espiritual? En lo espiritual lo que va a suceder es que cuando llegue el tiempo en el que el Señor se levante, y esto no creo yo que tarde mucho, hermanos, cuando Dios se levante en el día de su poder y desate el avivamiento que estamos esperando, el último y grande avivamiento, va a haber multitudes que van a querer unirse al ejército del Señor. Hermanos, el Señor Jesús dijo: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Porque cuando venga este avivamiento que va a madurar la cosecha, que va a hacer que el corazón de los padres vuelva a los hijos a los padres, que va a traer las ovejas perdidas de la casa de Israel, muchos se van a querer unir y enlistar al ejército de Dios. Sin embargo, el hecho de que todos los que se unen al ejército al comienzo de una guerra, ingresan al ejército en su rango más bajo como soldados rasos. Hermanos, esto sucede, no tienen experiencia, no hay preparación, no tuvieron el entrenamiento adecuado. Entonces, cuando se llegan a unir, es cierto, van a venir muchos, pero estos muchos van a llegar como los soldados rasos, al nivel más bajo. Pero ahora vamos a ver el otro lado de la moneda. No obstante, si alguien se unió a un ejército antes de una guerra, es posible que haya ascendido lentamente en las filas hasta convertirse en un oficial de grado inferior. O tal vez se haya entrenado en el CEOR. ¿Qué significa CEOR? En el Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reservas. Así que si hubo alguien que con tiempo de anticipación, de antelación, se enlistó en el ejército, tuvo el entrenamiento adecuado, tiene las capacidades adecuadas, pasó el proceso adecuado, bueno, lo que va a pasar es que si se prepararon en este momento previo, antes de que comience la guerra, y una multitud de nuevos reclutas se ofrecen como voluntarios, y luego, cuando la guerra comience y el ejército crezca rápidamente, también estas personas que se prepararon van a ascender inesperadamente a rangos más altos. Esto es lo que va a pasar, hermanos, en el avivamiento que estamos esperando. Van a llegar muchos. Y lo que va a pasar es que aquellos que se hayan preparado, que yo espero que seamos nosotros, tú y yo espero que nosotros, que nos hayamos preparado, que hayamos pasado los procesos, que hayamos aceptado el entrenamiento del Señor para nuestras vidas, inesperadamente, hermanos, vamos a ascender a rangos más altos. Mira, esto ha pasado aún en la historia. Un ejemplo de esto ocurrió el primer día que George Washington fue nombrado comandante del recién organizado ejército de los Estados Unidos de América. Él ascendió a 3 capitanes hábiles que en ese mismo día que George Washington fue nombrado comandante, él nombró a estos 3 generales de su ejército. Esto es lo que viene, hermanos. ¿Por qué todo este estudio de este libro? ¿Por qué tanta insistencia, hermanos, de prepararnos, de no rendirse, de morir a nosotros mismos, de que el Señor Jesús dijo: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? ¿Por qué? Porque va a llegar un día en el que el Señor nos va a llamar. Y los días, como se llama el tema del día de hoy, los días de pronto ascenso,
van a venir. Quiero leer textualmente un ejemplo que está tocando Pastor Holmes en su libro. Dice, en los últimos años ocurrió un cumplimiento espiritual de este principio en el ejército de Dios en el país de Nepal. Estalló un avivamiento y durante años tuvieron la iglesia de más rápido crecimiento de entre todas las naciones. Uno de los pastores nepalíes me dijo que casi todos los grupos cristianos se multiplicaron rápidamente hasta llegar a ser 10 veces más grandes. Imagínense, hermanos, si la iglesia se multiplicara 10 veces más grande, 10 veces más niños, 10 veces más jóvenes, 10 veces más estudiantes de música. ¿Se pueden imaginar? 10 veces más personas estudiando en el instituto. ¿Se pueden imaginar la cantidad de obreros que necesitaríamos? Sigue diciendo Pastor Holmes, los líderes de estudios bíblicos con 7 estudiantes se convirtieron en pastores con 70 miembros. Y los pastores con 100 miembros se encontraron que la asistencia de su iglesia era mucho más de 1000 personas. Los ministerios de oración y los esfuerzos de evangelismo se multiplicaron rápidamente y cualquiera con cierto grado de capacitación y madurez se encontraba liderando grandes ministerios. Bueno, esto es un ejemplo de lo que sucedió en un avivamiento en Nepal. Y hermanos, eso es lo que va a pasar, pero a una escala mucho mayor. Esto es lo que viene. Dios, hermanos, se va a mover de una manera que no hemos visto. Él dijo que íbamos a hacer cosas más grandes que las que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y yo por eso te quiero animar. Hay que pasar el proceso. Hay que terminar los procesos. Hay que dejarnos moldear. Hay que seguir avanzando, como vimos hace 8 días. Nuevo nivel, nuevo enemigo. O al revés, perdón, nuevo enemigo, nuevo nivel. Y no quedarnos en un nivel y decir, bueno, ya llegué aquí, estoy cómodo, me siento bien, he logrado ciertas cosas en el Señor, ya llegamos a este nivel, aquí nos quedamos. No, hermanos, vamos más allá, porque el Señor va a usar una vez más a su iglesia. Quiero leer otro ejemplo más. Dice, también vimos un ejemplo en nuestro instituto bíblico, en el instituto bíblico que Pastor Holmes tiene en las Filipinas. Dice, nuestro instituto bíblico central de cómo una buena preparación puede allanar el camino para ascensos rápidos. Repito, cómo una buena preparación puede allanar el camino para ascensos rápidos. Dice un hermano que se matriculó como estudiante, había sido oficial de bajo rango en el ejército filipino antes de enlistarse en el ejército de Dios y de asistir al instituto bíblico. Tenía excelentes bases de carácter y rápidamente creció en Dios mientras se aplicaba diligentemente en sus estudios y capacitación espiritual. Después de los cursos de 2 años, tenemos una serie de reuniones proféticas del presbiterio justo antes de la graduación. Reunimos a un grupo de ministros maduros en profecía que oran por cada graduado, buscando brindarles orientación para sus futuros ministerios. Esto es para seguir el ejemplo del apóstol Pablo, quien escribió a su hijo espiritual en 1 de Timoteo capítulo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Entonces, en algunos institutos, en el instituto de Pastor Holmes, cuando un alumno termina, juntan a hermanos maduros que pueden orar por ellos. También lo hacen en Ministerio Sion, en Waverly. Cuando terminas tu nivel, yo recuerdo que cuando por ahí algunas personas que yo conozco cercanos terminaron su licenciatura, pues se graduaron y después de la graduación los tomaron un lugar, empiezan a orar por ellos los miembros del board y algunos a veces hay profecía para el ministerio que el Señor quiere usar o tiene para estas personas. Entonces, esto es lo que estaba pasando pues, con esta persona que fue parte del ejército filipino, pero que ahora se había enlistado en el ejército del Señor.
y había estudiado su instituto. Sigamos con la historia. Dice, cuando oramos por este hermano, tuve una profecía inusual, que debido a sus muy buenas preparaciones, el Señor lo iba a promover rápidamente y pronto se convertiría en un pastor de pastores. Después de graduarse, regresó a su iglesia local donde era diácono. Su pastor lo invitó a predicar en una reunión dominical. Predicó tan bien y tenía un mensaje tan excelente que a la iglesia le gustaba más la predicación de esta persona que la de su pastor. Pero a partir de ese momento, su pastor no lo invitó nuevamente a predicar ni a tener ningún ministerio en la iglesia. Hermanos, recordemos, Dios siempre va a probar nuestros corazones. Sigamos con la historia porque no los quiero dejar así. Dice, aproximadamente 2 meses después, estaba hablando con el pastor de otra iglesia cercana de su organización. Dijo que como no podía hacer nada en su propia iglesia, estaba pensando en ofrecerse como voluntario en su organización para poder convertirse en un pastor pionero. Hermano, esto es muy común. Cuando alguien no ve, dice, pues aquí no me necesitan, aquí no me, como que no valora lo que Dios me ha dado, me voy a otro lado. Pero quiero, hermanos, usar este ejemplo también que Pastor Holmes cuenta aquí, para que veamos la importancia de terminar el proceso, de terminar los tiempos que Dios tiene para nosotros. Entonces, bueno, esta persona estaba hablando que como no podía hacer nada en su propia iglesia, pensaba en ofrecerse como voluntario en su organización para poder convertirse en un pastor pionero. Este pastor le dijo que su organización pronto tendría una reunión de liderazgo a la que él debería de asistir y luego esperar y ver qué haría el Señor por él. Así que asistió sin ofrecerse como voluntario para convertirse en pastor pionero. Y la profecía que le habían dado en su graduación se cumplió. Cuando se le solicitó y luego se le instaló para convertirse en pastor supervisor de 13 iglesias. Parecía que no pasaba nada. Parecía que la profecía que le habían dado no se cumplía. Parecía que nada se movía. Pero al igual que con José, de un momento a otro, el Señor cumplió su promesa y el tiempo de preparación que él había tenido valió la pena. Y como dice el título de la clase del día de hoy, los días de pronto ascenso llegaron para este personaje. Ahora, hermanos, me gustaría enfilarme a hacer una pregunta en esta noche. Quizás alguien de los que están escuchando este tema o alguien de los que los vaya a escuchar, quizás usted sea un cristiano que siente que ha estado esperando en el margen y lleva mucho tiempo esperando. Y quizá los ministerios de equipo ya fueron elegidos en su iglesia, pero usted no fue elegido para nada significativo. Hermanos, hay veces en los que nos podemos llegar a sentir así, bueno, ¿y yo cuándo? Y si sé hacer esto, creo que puedo hacer esto mejor que fulanito de tal. Y hermanos, lo digo por experiencia propia. Yo llegué a decir algunas veces, no, pero si yo, hermanos, hoy entiendo que Dios quiere que terminemos procesos. Si nosotros aprovechamos los procesos, si aprovechamos la preparación, Dios nos va a usar cuando sea su tiempo. Si alguien se encuentra en esta situación, yo te quiero animar a aprovecharla. Aprovecha, porque tienes más tiempo para estudiar, tienes más tiempo para orar que aquellos que ya están ocupados, créeme. Aquellos que se enredan en un ministerio empiezan a dejar de tener tiempo. Pero aquellos que no están en un ministerio, hermanos, tienen mucho tiempo para seguir estudiando, para seguir orando, para seguirse preparando. Y esto es algo que quiero sembrar en tu corazón. Dios un día te va a utilizar. Prepárate, no dejes pasar un día.
entonamos un canto que dice, por días de preparación nos hizo fuerte su gracia. El tiempo para ser fuerte, el tiempo cuando parece que no pasa nada, es el tiempo más importante. Si ustedes recuerdan el mensaje que también dio nuestra hermana Susan, es que un cristiano debe de aprender a identificar en qué estación de su vida se encuentra. Y estamos hablando de las estaciones del año, de la primavera, del verano, del otoño y del invierno. Puede que sea una etapa de primavera donde todo florece, donde todo parece que está bien, donde todo es alegría. Luego viene el verano donde empiezan a madurar las cosas y empezamos a ver fruto de muchas situaciones. Pero luego viene el otoño donde las hojas empiezan a caer y como que las cosas ya no están tan alegres, tan verdes y empieza a caer. Y luego llega el invierno. En el invierno, hermanos, si ustedes algún día han visto una película, pero allá en los Estados Unidos los árboles se quedan sin ninguna hoja se queda. Solo se queda el puro tronco del árbol y las varitas de las ramas. En invierno parece que no sucede nada, pero si ustedes recuerdan el mensaje de nuestra hermana Susan, ahí es cuando el árbol echa raíces fuertes para poder sobrevivir y pasar ese tiempo. ¿Por qué? Porque ese árbol se tiene que preparar para la siguiente estación, que va a ser la primavera, y donde va a necesitar agua, recursos, minerales, todo lo que pueda tomar para que otra vez florezca y se prepare para dar fruto. Esto mismo sucede en la vida de cada cristiano, hermanos. Cada cristiano va a pasar por estaciones. Y cada uno de nosotros tenemos que aprovechar la estación en la cual Dios nos ha puesto. Si parece que nada sucede en nuestras vidas y nos encontramos en invierno, es el momento para estudiar, para orar y para cimentarnos, para hacer cimientos fuertes en el Señor. Quizás alguno puede estar en el centro de entrenamiento de Dios, en el centro de entrenamiento del Señor. Y a veces a lo mejor no nos gusta mucho el centro de entrenamiento, el CEOR, que es el Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva. Pero hermanos, esto significa que Dios te está preparando para un ministerio futuro. Puede ser aquí en la congregación, puede que Él te llame a las naciones, yo no lo sé, hermanos. Yo quiero contarles un poco de mi testimonio. Yo sabía que Dios quería que yo le sirviera, yo tuve esa certeza siempre. Dios tuvo misericordia de mí, Él me tocó cuando yo era pequeño, Él me habló, yo sabía que un día Él me iba a llamar. Uno de mis tíos que ya está en la presencia del Señor, siempre ellos se movieron con las misiones. De hecho, su hijo estuvo de misionero en el África y a mí me llamaba la atención y yo le decía, Señor, ¿quieres que sea misionero? Me llama la atención. Sin embargo, yo recuerdo que cuando yo era un poco más joven de lo que soy hoy, tuve la oportunidad de asistir a un instituto bíblico, o más bien yo quería asistir a un instituto bíblico, pero también era la etapa en la que yo debía de hacer mi examen de ingreso a la universidad. Y yo recuerdo que yo le dije, Señor, tú escoge por mí, yo voy a hacer mi aplicación para entrar al instituto bíblico y al mismo tiempo hice mi examen para acceder a la universidad. Curiosamente, hermanos, para mi sorpresa, me rechazaron del instituto bíblico. Créanme que para mí fue un golpe porque yo decía que no saben que soy el hermano Andrés. Pero, hermanos, pero me aceptaron, me quedé en la universidad, cosa que no era sencilla. Ustedes saben que aquí en México, cuando uno hace examen para entrar a la universidad, no se quedan todos, ¿verdad? Y yo le dije, Señor, pero si yo te quería servir, pero si yo sé que un día tú me ibas a llamar a servirte, y yo me quería preparar para enlistarme en las filas tuyas, y no me aceptaron en el instituto, pero ¿por qué? Y hermanos, empezó mi mente y mi corazón a dar vueltas, pero después dije, bueno,
Tal vez el Señor quiere que me prepare secularmente y tal vez le pueda servir mejor. Bueno, estuve en la universidad. Después de la universidad el Señor me regaló estar en algunos trabajos al frente de personas. Y hermanos, en algún momento le dije, Señor, recuerdo que en la universidad le dije, a lo mejor tú quieres que yo sea empresario, Señor. Y a lo mejor yo te voy a servir teniendo empresas y teniendo capital suficiente para apoyar a los misioneros. Eso va a ser mi llamado. Yo me empecé a enfilar para allá. Y no era lo que el Señor tenía para mí, hermanos. Pero si algo les quiero dejar en su corazón, es que aprovechemos el tiempo que Dios nos da para prepararnos. Yo no sabía que un día yo estaba trabajando en una empresa en la cual me gustaba mucho. De hecho, estaba en una junta con directivos porque estábamos negociando un contrato con una empresa transnacional. Y en medio de esa junta, nunca se me va a olvidar, me hablaron por teléfono de Sion, de la confraternidad. Y cuando me hablaron, dije, vi el número y dije, no tengo que contestar esta llamada. Pedí a los de la junta que me esperaran un momento. Y fui a contestar esa llamada y en esa llamada me dijeron, hemos orado y el Señor nos hizo sentir que tú vas a estar al frente de la congregación. Hermanos, yo sentí en ese momento un... que me echaron agua fría con hielos, así no supe qué responder. Y todavía me recuerdo mucho que me decían, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Hello, hello. ¿Estás escuchando? Y yo, sí, sí estoy aquí, pero no, mi corazón, mi cerebro no lograba procesar, hermanos, esto. Y yo me acuerdo que yo le dije al Señor, Señor, pero si no me dejaste ir al instituto, pero si yo no me preparé para esto, yo no estudié para esto. Pero después, hermanos, hoy viendo hacia atrás, me doy cuenta que el Señor sí me fue preparando. El Señor sí fue moviendo sus eh, propósitos, sus razones, sus tiempos. Así que yo te quiero decir en esta mañana, en esta noche, prepárate bien, preparémonos bien. Mientras el Señor te prepara para un ministerio futuro, yo no sé cuál va a ser, yo no sé quiénes de ustedes van a ser pastores, yo no sé quiénes van a ser profetas, yo no sé quiénes van a ser evangelistas, tal vez tengamos misioneros aquí, no lo sé, pero lo que sí sé es que debemos de prepararnos bien para que estemos listos para el día de su poder. Hermanos, nos ha tocado vivir en un tiempo glorioso. Viene el avivamiento y Dios va a promover, va a ascender a aquellos que se hayan preparado. Y cuando aquellos que estén listos, aquellos que se hayan preparado, rápidamente van a ser promovidos y ungidos para lograr grandes victorias para el ejército de Dios. Hermanos, no nos quedemos fuera del llamado, del honor de servir al Señor, de ser parte de su ejército. Hoy te puedo decir, es un honor servir al Señor. Y que cuando estemos en el cielo le podamos decir, Señor, gracias por prepararme, pude hacer esto. El Señor te da un talento, tienes que producir 2 talentos, 5 talentos, no sé. Pero preparémonos bien, hermanos. Si esperamos el día del poder de Dios antes de decidir unirnos al ejército de Dios y pelear las batallas de Dios, entonces nos hundiremos en los rangos más bajos y recibiremos menores oportunidades. ¿Qué quise decir con esto que escribí aquí, hermanos? Si te vas a esperar hasta que ya esté aquí el avivamiento, te vas a enlistar, pero de soldado raso, en los niveles más bajos. Y habrás perdido la oportunidad de llegar a los ministerios y a los rangos que Dios tenía para tu vida. Pero en el otro lado, y es lo que quiero animarnos en esta noche y dejar esto en nuestros corazones, pero si se ha estado preparando, si nos hemos estado preparando con anticipación, si hemos estado adquiriendo habilidades y sabiduría en la guerra espiritual, entonces preparémonos porque va a haber ascensos rápidos,
cuando llegue el avivamiento. Hermanos, ninguna generación va a tener la bendición, la gracia, pero tampoco la preparación que esta generación. Como comenté el día domingo y prediqué el día domingo, yo siento que también estos tiempos complicados vienen para despertar a la iglesia, para zarandearla y prepararse. ¿Cuántos de nosotros vamos a estar preparados con anticipación para las cosas que Dios tiene para los que le aman? Preparémonos, hermanos, preparémonos, preparémonos. Pronto van a llegar los días que fueron declarados desde la antigüedad, como el profeta Isaías, que dijo en Isaías 60, 2 y 3, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Creo que lo estamos viviendo, hermanos. Problemas, guerras, terremotos, hambres, pestes, persecución, todo eso va a venir, tinieblas cubriendo la tierra, pero sobre la iglesia va a amanecer, la gloria del Señor se va a derramar y vamos a ver su gloria como no la hemos visto en ninguna etapa de la historia, hermanos. Y la pregunta es, si tú y yo vamos a estar listos para ese día, para ser ascendidos. Joel capítulo 3, versículos 9 al 14. Dice, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy, juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz porque la mies está madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. En el próximo día de su poder, hermanos, que no está muy lejos, multitudes van a ser salvas. Y el ejército de Dios va a tener una enorme afluencia de voluntarios no capacitados. Muchos van a llegar, muchos se van a salvar, muchos van a ser sanos, muchos van a ver milagros del Señor. Y entonces van a decir, vamos a enlistarnos en el ejército de Dios. Pero no van a tener la preparación necesaria. Y aquellos, hermanos, aquellos que se hayan preparado, como dice esta última filmina, ahora, en estos días de preparación, que cada uno de nosotros seamos más hábiles en la guerra espiritual y podamos ayudar a capacitar a muchos que estarán listos para convertirse en comandantes del ejército del Señor para los próximos días de batalla. Es cierto que Dios va a dar una gracia impresionante en estos últimos días y vamos a ver a muchos que van a llegar y van a rebasar a otros que ya tenían mucho tiempo. Es cierto, hermanos. Pero no van a lograr esas personas llegar a ser generales. Hay cosas que no podemos evitar de preparación. El ejército de Dios, hermanos, va a cumplir órdenes de batalla en esta última etapa, en este último avivamiento. Y vamos a marchar. Y se va a completar la gran comisión, como nuestro Señor Jesús declaró que iba a suceder o que va a suceder antes de su segunda venida. Y Él dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Como he mencionado en los mensajes y en las que he compartido últimamente, hermanos, si no estamos
en el fin, creo que estamos muy cerca, y si no, se va a parecer demasiado, demasiado. Pero yo creo, hermanos, que estamos allí. Y quiero concluir con un pensamiento y dejarles esto el día de hoy en sus corazones. Aún así, no importa qué esté pasando en tu vida, no importa si como Moisés, y si tomaste una decisión y tuviste que salir huyendo y tener otro tiempo de preparación. No importa si como José te sientes en una cárcel y que nada funciona y que piensas que los propósitos de Dios se terminaron. No importa si como Elías, después de un gran avivamiento, terminas huyendo porque alguien hizo algo y terminas alejándote tal vez de lo que Dios tenía para tu vida. Bueno, no importa. Aún así, vamos a prepararnos pronto. Urge prepararnos, porque la iglesia debe clamar, ven, Señor Jesús, prepáranos pronto y ven pronto por tu iglesia. Oremos. Señor, pon en nuestro corazón esa urgencia de caminar, de correr hacia ti, Señor, y de caminar en tus palabras, en tus preceptos. Que no negociemos, Señor, las cosas que tú nos has dado, que no negociemos con los propósitos que tú nos has dado, que no negociemos ni nos quedemos cortos con el ministerio que tú has dado a cada una de las personas que escuchen este mensaje. Señor, que nadie se quede con menos, que nadie se quede a medias del camino, del proceso, del ministerio que tú tienes para cada uno de los que estamos en esta congregación y de los que escuchen este mensaje. Señor, tú nos estás preparando porque tú quieres que seamos parte de ese ejército que tú vas a usar en estos días finales, en este avivamiento. Señor, serán días de pronto ascenso, como hemos visto en esta hora, pero aquellos que serán de pronto ascenso son aquellos que caminaron el proceso, que se prepararon con anticipación, que estaban listos para ser lanzados, como esas flechas en aljaba que ya estaban listas para ser lanzadas. Señor, pon en nuestro corazón ese anhelo de no rendirnos, de no conformarnos, Señor, con menos de lo que tú tienes para nosotros. Señor, de ir por más, de correr hacia ti, de correr hasta lo alto donde estás tú, donde te encuentra tu presencia, Señor, que no nos quedemos cortos de tu gracia, que no nos quedemos cortos del llamado que tú tienes para nosotros, sino que logremos llegar y dar en el blanco, y ese día, Señor, tener una corona para poder ponerla a tus pies y decirte, gracias, Señor, y poder escuchar esas palabras tuyas. Bien hecho, buen siervo y fiel. Que tu gracia sobreabunde, Señor, en nuestros corazones y que podamos caminar a la luz de tu rostro. Y, Señor, que podamos estar listos para ese avivamiento que viene. Pronto, pronto viene. Ven, Señor Jesús. Tu iglesia te dice, ven, Señor Jesús. Padre, te doy gracias por esta clase, que esta palabra produzca un fruto, Señor, y que no regrese vacía a ti. Te lo pido a través de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.